Queremos darle la bienvenida otra vez a todos y hoy vamos a empezar con el tema número 3 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, y el tema se llama No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Vengan por favor conmigo a Romanos capítulo 1, del versículo 15, vamos a estudiar hasta el versículo 17, es rápido, pero déjenme leérselos así de una manera rápida. Dice: así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Perdón. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, pongan mucha atención porque aquí hay un cambio ya, y aquí es muy significativo la manera en que concluye el saludo que empezó desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Esos primeros 15 versículos tienen que ver con un saludo que el apóstol hace, y ya vimos, el primer tema fue llamados a ser de Dios, el segundo llamados a compartir nuestra fe, pero ahorita ya entra aquí en lo que nosotros podríamos llamar la esencia de todo lo que Pablo va a desarrollar, que está en los versículos 16 y 17. Ese es el tema de la carta a los romanos, esos dos versículos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Y después, como dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la esencia de la carta a los romanos. De hecho, esa es la esencia de nuestro caminar como creyentes. Esa es la esencia. De eso se trata todo este asunto. Y lo vamos a ir viendo con detalle, y el apóstol Pablo lo trata con mucha profundidad. Ahora bien, yo creo que todos estaremos de acuerdo que lo más importante que debe de tener en claro un creyente, un discípulo de Cristo. A ver, voy a hacer una pregunta: ¿cuántos creyentes hay? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay? Bueno, lo que debemos de tener en cuenta, es decir, si algo debemos de tener presente, es precisamente de qué se trata el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Podemos estar o no de acuerdo en muchas otras cosas como creyentes, como discípulos, a lo largo de todos los tiempos. Hay muchas cosas que son cambiantes. Hay muchas cosas que varían, que se entienden quizá de algún modo diferente. A lo mejor algunos estarán de acuerdo en que, por ejemplo, en una congregación los hombres se sienten de un lado y las mujeres se sienten de otro. Y así lo manejarán y no hay ningún problema con eso. De repente podremos encontrarnos con que algunos enfatizan más algunas cosas y otros enfatizan otros. No hay ningún problema. Un maestro de la palabra de Dios dijo: miren, a fin de cuentas, nadie tiene todo el consejo de la palabra perfectamente claro. Y cuando lleguemos allá, cuando estemos en el cielo, nos vamos a dar cuenta de que de alguna manera todos estábamos equivocados en algo. Pero si estamos equivocados en una cosa, en qué es el Evangelio, no estaremos ahí. Entonces, esto es esencial, y por eso el apóstol Pablo, antes de empezar a desarrollar cualquier otra cosa, pone perfectamente en unas cuantas palabras. Es como un concentrado, ¿no? Es como un concentrado que poco a poco lo va desempaquetando y va explotando, pero es muy profundo. Lamentablemente y de manera general,
el creyente, me estoy refiriendo en la iglesia en general, no tiene muy en claro de qué se trata el Evangelio. Para algunos el Evangelio es que Dios te saque de tus problemas, que son buenas noticias, no que alguien venga y te saque de tus problemas. Para otros el Evangelio es de que vengas a la reunión cada vez que hay reunión. Para otros el Evangelio es de que te vistas de determinada manera, que cuando estás dentro de la congregación te pongas ciertos trapos o te quites otros, ciertos accesorios, que no sé si me estoy dando a entender. Para muchos de eso se trata el Evangelio, una serie de ritos, una serie de cosas. El asunto es que aproximadamente los últimos 200 años ha habido un declive. ¿Todos entienden lo que es un declive? O sea, ha ido bajando, ¿verdad? Esto ha sido más o menos en los últimos 200 años, 250 años. Sí, no es algo nuevo en cuanto a la predicación del Evangelio. Y esto, de hecho, hay un documento por ahí que escribió Carlos Spurgeon, precisamente estando cuando él empezó a ver este declive, cuando él empezó a ver este cambio de la predicación del Evangelio, es decir, él pudo ver la diferencia entre ese antes y ese después, y le manda una carta a una persona ahí que precisamente se llama así, el declive, ¿sí? Y él empieza a decir, ¿verdad? Y de hecho eso le costó que lo expulsaran a él de su denominación. Y él empezó a decir, ¿saben qué? Se ha filtrado esto, se ha infiltrado esto otro, se ha infiltrado esto. Básicamente él estaba tocando el punto ahí del racionalismo, lo que abrió la puerta al modernismo. Pero él estaba viendo cómo el racionalismo ya había invadido los púlpitos y fue muy rápido. O sea, el racionalismo, es decir, la idea de que si algo no se puede explicar, que si algo no tiene una explicación lógica, si no puede ser comprobado científicamente, entonces no existe, no es real. Y de ahí surgió el evolucionismo precisamente. ¿Sí? De ahí sacan la teoría de la evolución, a causa de eso. Y si nosotros somos objetivos, pues nosotros nos daremos cuenta que tampoco la teoría de la evolución la puedes probar por el método científico, porque el método científico consta en que repitas una y otra y otra y otra vez el mismo asunto y que obtengas el mismo resultado. Entonces la creación no la puedes probar por el método científico, ¿verdad? Hay otros métodos que te pueden dar esa comprobación en el caso de la creación y muchas otras cosas que tienen que ver con las Escrituras, ¿verdad? Que es el método legal, el método del testimonio. Es decir, podemos probar científicamente que Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? O que Simón Bolívar, o que alguno de ellos existió. ¿Lo podemos probar con el método científico? ¿Con el método científico? ¿No? Lo podemos probar con el método legal, con el método histórico. Pero no podemos recrear la vida. No podemos volver a hacerlo y hacerlo y hacerlo y decir, ok, todo lo que él hizo, todo lo que él es y todo lo que él hizo lo podemos volver a hacer y hacer una y otra vez en un laboratorio. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, esa idea penetró y a partir de ahí, bueno, la iglesia no escapó de la influencia de la filosofía del racionalismo que abrió la puerta al modernismo. Ya en el modernismo, por ahí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a entrar muy fuerte la influencia de la psicología, en donde el hombre empezó a ser el centro de todo. No es de que haya sido una cosa deliberada, de que de repente algún predicador por ahí se volteó y dijo, el hombre, y tengo esta revelación. No, fue la influencia de afuera la que empezó a entrar con todo esto. ¿Está aquí conmigo? Fue esa influencia de afuera que empieza a meterse a la iglesia, ¿verdad? Por ahí algún predicador le pareció muy bien eso y empiezan a cambiar y empiezan a torcer y empiezan poco a poco, empieza a deslizarse en un declive.
hasta que terminó el hombre, ¿verdad? Ya a mediados más bien del siglo pasado, con una influencia muy fuerte de parte de la psicología. Es decir, el hombre ya es el centro de todo, Dios casi gira alrededor del hombre. Eso fue el modernismo, ¿verdad? Tú eres importante. Fue precisamente en el siglo pasado y en la época del modernismo cuando surgen toda aquella camada, déjeme llamarlo así, de motivadores, que debo decir esto, eso es un buen negocio en las empresas. Ese es un buen negocio, dar los cursos de desarrollo profesional, de desarrollo personal en las empresas, es un buen negocio. Se vende bien. Yo sé lo que le digo. Eso se vende bien. Es un buen producto, porque en esencia el hombre trata de automejorarse. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer de fuera que venga y me haga mejor, me automejore? Entonces, bueno, pasó eso y entramos ya después en otra etapa que ahorita nosotros la conocemos como posmodernidad, que es precisamente en donde estamos. Entonces no voy a hablar de eso, no es el tema, pero solamente quería poner esta base para lo que vamos a decir, porque de repente la iglesia empezó a concebir la obra de Cristo como un agente moralizador de la sociedad. O sea, desde ahí, desde un agente moralizador, es decir, los principios, porque así empezó, los principios de Dios son muy buenos. ¿Estamos? Oye, tú dile a la gente que robar no es bueno. Todos estamos de acuerdo con eso, que robar no es bueno. Todos estamos de acuerdo con los principios que Dios establece. Todos estamos de acuerdo que el adulterio no es algo bueno, no es algo que mejore al hombre. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Pero entonces la palabra de Dios y los mandamientos de Dios los empezaron a separar del nombre y del carácter de Dios. Entonces solamente fue un agente moralizador. Entonces se ha traído el evangelio para hacer más moral a las personas, ¿verdad? Hasta lo que hoy en día se presenta como la mejor opción para tener una mejor vida. Es decir, Cristo es una muy buena opción para que te vaya bien. Bueno, pues está Buda y está este otro y está el Islam y si usted ve, yo no digo que dentro de la iglesia, lamentablemente también esto se ve dentro de la iglesia, pero si usted se da cuenta, fuera de la iglesia, cristianismo es una opción más que se equipara con islamismo, con cualquier otra budismo, con cualquier otra de las religiones que tienen una falsa espiritualidad. Y es una opción. Entonces tú le empiezas a hablar de Cristo, le empiezas a compartir, ¿verdad?, de algo genuino que ha pasado en ti, y te van a venir diciendo, sí, muy bien, qué bueno, eso está muy bien, eso te funcionó a ti, felicidades. Pero a mí eso como que yo me he encontrado muy bien con el budismo, ¿verdad? Yo estoy más de acuerdo con esto, y el otro no, el Islam, ¿verdad? Y el otro le dice, no, ¿cómo que el Islam? Y el otro agarra y explota. No es cierto, ¿no? Esos son partes nada más. Pero bueno, el abanico es muy grande y no vamos a entrar por ahí. Yo les voy a pedir que regresemos ahí al versículo 15. ¿Ya está? Versículo 15, y dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Fíjense bien, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hay que entender esto, les está diciendo anunciarles el evangelio, pero resulta que ya eran creyentes. Y escuchen bien, aun y cuando el apóstol Pablo ya había escuchado buenas cosas con referencia a la iglesia de Roma, vemos que hay una carga en él bien tremenda. Y esta carga lo llevaba como a una urgencia cuando dice, pronto estoy a anunciaros, ustedes ya me urge. Como que ya tengo que ir, he tratado de ir y como vimos en el tema anterior, pero he sido estorbado. O sea, yo estoy rogando al Señor, quiero ir para allá con ustedes, pero he sido estorbado. Y dice, pronto estoy. Entonces,
Esa urgencia que él tenía era para asegurarse, digan conmigo, asegurarse que los hermanos, que la iglesia que estaba en Roma, tuvieran el mayor entendimiento posible con respecto a todas las verdades del Evangelio. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la fe del creyente, para la obediencia del creyente. Y esto es algo muy clave, porque en buena medida el objetivo de compartir esta serie, la verdad del Evangelio de la gracia, es esa. En primer lugar, que tengamos muy en claro qué es el Evangelio, número uno, y cómo debemos de conducirnos a aquellos que hemos creído. Ahora sí que por un lado, ¿a qué le tiran los que no creen? Y cómo nos debemos de conducir los que hemos creído. ¿Están aquí conmigo? Entonces, versículo 16, seguimos avanzando. Ahí es donde hace, en el versículo 15, de una forma como que termina él ahí esa introducción, ese saludo que hace. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hasta ahí. Es decir, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. Es decir, es solo el poder de Dios que hace posible la salvación del hombre. Solamente el poder de Dios, la capacidad que Dios tiene, ahorita lo vamos a ver más a profundidad, es lo que hace posible la salvación del hombre. La voluntad del hombre no hace posible su salvación. El deseo que el hombre desee salvación, para empezar, por sí mismo no la desea. Lo que el hombre, todas las obras del hombre no hacen posible su salvación, ni para obtenerla ni para retenerla, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y cuando se refiere a salvación es completa salvación, de principio a fin. Vamos a ver más para adelante. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, ¿a quiénes es poder de Dios para salvación? Fíjense, a todo aquel que cree. Esto habla del alcance del Evangelio. ¿A quién alcanza el Evangelio? A todo aquel que cree. Miren, así ya lo puede agarrar uno el termo más a gusto. Entonces, a todo aquel que cree. Ese es el alcance del Evangelio. Y después empieza a hablar acerca del orden de la salvación que Dios estableció en la historia. Dice, al judío primeramente y también al griego. Aquí hago una pausa, aunque después lo vamos a ver en los temas siguientes, porque alguien pudiera decir, no, pues al judío, entonces el judío está por encima del gentil, porque primero él se salva. Espérense tantito, aquí está hablando de un orden. Aquí está hablando de un orden en cuanto a la salvación, pero también en cuanto a la condenación o en cuanto al juicio de Dios, también dice al judío primeramente y también al griego. Y así es. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Se nos da más, se nos demanda más. ¿Están conmigo? Entonces empieza diciendo, ¿por qué? Porque es la razón. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. En primer lugar, pues no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, y debemos decir nosotros, ¿por qué? Bueno, porque lo conoce bien, sabe de qué se trata el Evangelio. Y miren, la expresión esta de no me avergüenzo del Evangelio va muchísimo más allá de indicar que él no se sentía apenado, que él no se sentía humillado, que él no se sentía confundido por haber puesto deliberadamente su confianza en la obra de Cristo para el perdón de sus pecados. Va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá para decir, pues yo no tengo ningún problema con el mensaje de Dios. O sea, no me hace sentir mal el mensaje de Dios, al contrario. De hecho, esa expresión indica todo lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque textualmente así es, gramaticalmente así es, pero además, por parte del testimonio de Pablo, él ya había pasado por persecuciones muy fuertes. Cuando él escribió esta carta, él ya había pasado por persecuciones muy fuertes a causa del Evangelio. Ya había pasado por cárceles, por apedreamientos, por humillaciones, por burlas,
Ya había pasado por todo eso y él termina diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Verdad? La expresión, es decir, está expresado de un modo negativo para afirmar que se sentía orgulloso. Es decir, lo está diciendo en un modo negativo para decir todo lo contrario. O sea, no me avergüenzo del Evangelio. Él está diciendo, me siento orgulloso del Evangelio. Me jacto del Evangelio. No solamente estoy feliz del Evangelio, me glorío en el Evangelio. Y obviamente es una forma positiva, no está hablando de ser un arrogante, me explico. Pero lo está diciendo de una manera muy, muy clara, ¿verdad? Dice, yo me glorío, yo me jacto, estoy feliz de este mensaje que es locura para los que se pierden. Porque si usted lee ahí el libro de los Hechos, se va a encontrar con muchas de estas cosas. De hecho, poco antes de escribir la carta, él había pasado por Atenas. Él escribió la carta desde Corinto, ya les había comentado. Y cuando él estuvo por Atenas, se burlaron de él bien feo los sabios de este mundo. ¿Sí? Es decir, para ellos, dice, para el inteligente de este siglo, para los que se pierden, para los que no creen, el mensaje del Evangelio es una burla, es algo vergonzoso. En la cultura y en la religión grecorromana, en la filosofía grecorromana, pues donde todos sus dioses, porque todo eso es mitología, ¿verdad? Eran puros dioses triunfantes, dioses que podían hacer lo que querían y que quedaban impunes, dioses que hacían, repito, lo que les viniera en gana, dioses lo que el mundo conoce, vencedores. Y de repente les presentas tú a ese Dios que se hizo hombre y que el hombre lo pudo matar y lo pudo crucificar. Era una burla, era una locura. Era algo por lo que decían que debían avergonzarse. Pero el apóstol Pablo pensaba diferente y yo espero que usted y yo también pensemos distinto. En Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, como que era de acá del norte, Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba? ¿En qué nos alegramos nosotros? En que el Señor sea anunciado, en que el Señor sea mostrado a los demás, en que el Señor sea manifestado. En eso nos debemos de alegrar, ¿verdad? Entonces, bien pudiéramos nosotros entender como avergonzarse del Evangelio cuando se presenta un Evangelio o cuando se presenta el Evangelio como algo que no es, como un mensaje adulterado. Eso es avergonzarse del Evangelio. Pensar que está ese mensaje ahí, que fue dado por Dios, pero que necesita una actualización. Hay que añadirle algunos toquecitos, algunas pinceladas, y hay que quitarle otras cosas para que sea más aceptable a la gente, para que sea más convincente, porque este evangelio está muy crudo. ¡Ay, no! ¿Entiendes el sarcasmo y la ironía? ¡Ay, no! Hablar de la sangre de Cristo. A mí me llegaron a decir en otro lugar, de repente, oye, ¿sabes qué? Como que la autoridad, o sea, el pastor me dijo a mí, oye, como que están cantando muchos cantos que hablan de la sangre, ¿no? O sea, como que está muy sanguinoliento el asunto, como que mucha sangre, se está cantando mucho de eso, mucha cruz y pues no sé, o sea, la gente como que de repente eso le incomoda. Eso a mí me lo dijeron personalmente.
Entonces mi respuesta fue, bueno, dime directamente que no se cante eso. Y casi pónmelo por escrito. No, yo no estoy diciendo eso, solamente estoy sugiriendo que de repente está como que, pues a lo mejor se puede meter, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no te hubiera encontrado? Y estoy cansado, Señor, ay, Señor, yo soy la niña de tus ojos y puras mermas, ¿no? Pues sí. O sea, ay, Señor, y me dijo el Señor, sin ti me muero y sin ti me desespero. Como dice el torpe ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Pues sí, como que sí la han oído, porque la expresión y la risita que les dio me dice que sí la han oído, ¿verdad? Y ya algunos ahí le dice al otro, te dije que quitaras ese disco, que no sé qué. No, hermanos, eso es avergonzarse del Evangelio. Tratar de hacerlo más aceptable a la gente. La enseñanza bíblica es precisamente a ser fieles al mensaje del Evangelio, a no adulterarlo. Esa es la esencia, eso es lo que se encomienda de una generación de creyentes a otra generación de creyentes. Así como te estoy dando el mensaje, así. Oye, pero es que está fuerte eso. Así como va. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dio. Esa es la encomienda que Pablo le da a Timoteo, a Tito. Esa es la encomienda que nos dan los apóstoles a nosotros. Esa es la encomienda de la Escritura. A predicarlo, a compartirlo abiertamente. Sí con amor, sí con inteligencia, sí con sabiduría. Pero no adulterarlo, no a tratar de quitarle algo, no tratar de amoldarlo a nuestra cultura. ¿Verdad? Porque el Evangelio no necesita actualizarse, hermanos. El Evangelio no necesita, o sea, ¿cómo podemos pensar que nosotros podemos mejorar algo que Dios dijo? ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Ahora somos más sabios que Dios. Se debió haber esperado, ¿no?, a que casi me consultara y me dijera cómo, para yo hacer un estudio acá de mercado y decirle a él cuáles son los parámetros y cuáles son los factores que iban a hacer de su mensaje un éxito. Iba a ser muy aceptado. Mucha gente iba a venir. No. El Evangelio no necesita actualizarse, es inmejorable. Los posmodernistas, es decir, los de hoy en día, pseudo creyentes, les dicen que deben de reinventarse. Yo recibí la invitación de un pastor de por aquí cerquita, está en otra ciudad, pero aquí cerquita, ya saben, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes qué? Tengo esta carga, mira, yo creo, me dijo, él ya es abiertamente emergente y bueno, no dudo que sea nacido de nuevo y pues los que escuchan las enseñanzas también tengo mis dudas muy serias. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que necesitamos reinventar la iglesia. Palabras textuales. Necesitamos reinventar la iglesia. Yo estoy comprometido con reinventar la iglesia. No, le dije, no, ¿sabes qué? Ya aquí ya te fuiste. Le dije chueco, le dije, no te fuiste ya por otro lado. No, mira, el asunto es que, ¿cómo que vas a reinventar la iglesia? Le dije, primero defíneme qué es la iglesia. Porque dentro del posmodernismo, hago un paréntesis, dentro del posmodernismo dicen que hay dos cosas para empezar, el posmodernismo se basa en que no hay verdad absoluta. Por lo tanto, como no hay verdad absoluta, no se puede expresar ni por palabra ni por escrito. Entonces, pues yo me rasco la cabeza y digo, entonces, ¿qué hacen haciendo estos posmodernistas escribiendo un montón de libros? Si no puedes estás expresando una idea, pues si no sirve ni el lenguaje ni la escritura para expresar una idea, entonces ¿qué estás haciendo escribiendo? Haciendo dinero. ¿Sí me explico? Y así podemos rascarle bastante más al asunto. Martín Lutero dijo, fíjense bien, ¿desde cuándo, Desde cuándo ya andaban ahí los de la supergracia, los de la confesión positiva, ¿verdad?
por supuesto mediante la compraventa de indulgencias, ¿no? Pero escuchen bien, lo que ya Martín Lutero, allá en el siglo XVI, ya estaba hablando. Satanás, el Dios de todas las disensiones, mueve diariamente a nuevas sectas, y la última de ellas no podría haber sospechado o previsto. Fíjense, Martín Lutero diciendo esto. Él ha levantado una secta que enseña a los hombres que no debe ser aterrorizado por la ley, pero gentilmente exhortado mediante la predicación de la gracia de Cristo. Siglo XVI. O sea, ya la reforma empezando. Y estaba diciendo, bueno, pues que no prediquen el evangelio, porque el evangelio es ley. Predica la ley de Dios, porque la ley de Dios, ya lo hemos visto, lo voy a tocar muy rápido y ahorita voy a entrar ahí. La ley de Dios lo que hace es un par de cosas muy sencillas. Número 1, le dice al hombre, eres culpable. ¿Ya te diste cuenta? Mira, soy tu espejo, veme, ¿qué ves? Culpa, ok. Número 2, ¿qué más ves? No puedo hacer absolutamente nada por salvarme. Muy bien, la gracia está para allá. Y eso es lo que hace la ley. Hace ver al hombre su condición, lo deja ver su culpabilidad delante de Dios, pero no lo deja ahí, lo lleva a la gracia. Eso es maravilloso. Pero fíjense, ya desde entonces dicen, no, los hombres dicen, no deben de ser aterrorizados por la ley, o sea, no les prediques fuerte porque se van a asustar y se me pueden ir, y los peces son pesos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sí, no? No, pues ahí se me van los, ¿verdad? Como otra frase célebre de otro pastor, ¿verdad? Que dijo, pues yo no sé si lo que tengo en la congregación son ovejas o son chivos, son carne. Guau, eso dije. Guau. O sea, no haces diferencia entre una oveja y un cabrito. Entonces tú no eres pastor, tú eres un arriero, tú eres un asalariado. Te da lo mismo matar una oveja que matar a un chivo. Los usas para ti. ¿Ok? Inmediatamente explica el apóstol Pablo por qué no se avergüenza del evangelio. Y dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque no se trata del esfuerzo del hombre para automejorarse. Tampoco se trata de un mensaje positivo para animar a la gente a que se porte bien. No se trata de animar a la gente para que se porte de una manera más civilizada, más cordial, para que prospere, para que sea más decente, para que tenga una linda familia, que le vaya bien en el trabajo, que los vecinos quieran tener lo que él tiene y congregarse donde él se congrega. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. No es el subsidio de Dios para una vida enfocada en la autocomplacencia. Pues la gracia de Dios, Dios me está, yo puedo hacer lo que quiera, no importa, y Dios me sigue subsidiando todo porque se trata de que yo sea feliz, que no soy el centro. No, nada más alejado del evangelio. Escuchen bien, el evangelio es la capacidad del Dios omnipotente de rescatar a quienes confían en todo lo dicho por él, de una condenación segura a causa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso es el evangelio. Ahí refraseé la expresión, ¿ok? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, en la versión Raúl habla hoy así dice: el evangelio es la capacidad del Dios omnipotente. Entendamos, ese es un atributo de Dios todopoderoso. ¿Cuánta capacidad tiene el Dios todopoderoso? Toda, absoluta, de rescatar, de salvar, de librar de una condenación segura.
a los que confían en lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que Él ha dicho? No hay otro camino, ¿sí?, que no sea el que pongas tu confianza en la obra de Cristo. Yo no acepto nada más que eso para el perdón de pecados. Si tú pones tu confianza ahí, ya lo hiciste. Él es el sustituto. ¿Cuántos se acogen a eso? Y no, pues yo, perfecto. Y eso habla del poder de Dios, de la capacidad de Dios. Es decir, Dios es el que lleva a cabo la salvación. Y miren, les voy a leer algunos pasajes que son preciosos y que hablan acerca de esto. Se los voy a leer así muy muy rápido. Usted tome nota si quiere ahí y de qué versículos son para que en casa les den su leída. Isaías 12:2. He aquí, Dios es mi salvación. Tendré confianza y no tendré temor, porque Jehová mismo es mi fuerza y mi canción. Él se ha transformado en mi salvación. Wow, ¿no? Salmo 3:8. La salvación es del Señor. Ya, con eso. Se origina en el Señor. Él la da, Él la provee. Salmo 25:5. Tú eres el Dios de mi salvación. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Es que ya llegó la mano peluda, ¿verdad? Que va a venir la llorona a jalarte las cobijas en la noche. Bueno. Salmo 98:1 y 2. Cantad al Señor una nueva canción, porque Él ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha y su santo brazo ha obtenido la salvación para Él. El Señor ha dado a conocer su salvación. Él ha revelado su justicia para Él. El Señor ha dado a conocer su salvación. Él ha revelado su justicia a la vista de las naciones. Son otras versiones, pero son muy claras. Versículo 17. Aunque usted no lo crea, ya estamos entrando a la recta final del mensaje, pero es que la recta está larga. Versículo 17. Porque en el Evangelio, ya es el segundo porque, ¿se fijan? Ahí. O sea, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ok? O sea, tengo perfectamente en claro que esa es la capacidad que Dios tiene para salvar al hombre. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, digan conmigo, justicia de Dios. Esta frase, la justicia de Dios, quiere decir la justicia que viene de Dios. Así se entiende mejor. En otras palabras, es la justicia que viene de Dios y al mismo tiempo es la justicia que vale ante Dios. Es la que se origina en Él, pero la que es válida para Él. Por ejemplo, lo único que Dios acepta para justificar al hombre es su propia justicia, la justicia que es en Cristo, por la fe en Cristo. Ahorita lo vamos a ver. La justicia del hombre, Dios no la acepta. Pero es que nunca dije una mala palabra, me lavaba los dientes después de comer, me lavaba las manos antes y después de ir al baño y antes y después de cada comida, nunca desobedecí, fui la persona más, todo lo que ustedes quieran, así como en el país de los sueños, ¿no? O sea, como si eso existiera. Ajá, sí, cómo no. Nunca hice nada malo. Oye, ¿y pensaste algo? Bueno, pero no lo hice. Bueno, sí hice una que otra ahí, de repente, pues, sí hice alguna travesurilla, pero nada grave, no afecté a nadie. Además, son más cosas buenas que hice. Si nos hacemos un balance, son más cosas buenas las que hice que las malas, Yo le voy a decir una cosa. El Dios de la gloria no es ningún contador
no lleva un programa, miren, no utiliza Compact, ni QuickBooks, ni Quicken, ni nada de eso, donde está, hay aquí una buena, a ver, contabilización, ¿cómo está? A ver, un estado de resultados. A ver, ¿cómo está el estado de resultados de Sinaí? A ver, ¿cómo está? No, pues no, ¿de dónde? O sea, no, esa justicia, y dices, no, ganaron las buenas obras. 1000-1, abrumador, y el hombre dicen, wow. Pero Dios dice, qué asco, no lo acepto. Trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia se entiende de dos maneras. Uno, los trapos menstruales, los que usaban las mujeres, ¿verdad?, en sus periodos, y que ya después pues se echaba a perder. Eso es un trapo de inmundicia. También se le llama trapo de inmundicia lo que usaban los leprosos para sostener su carne. O sea, se amarraban porque pues la lepra se caen a pedazos. Entonces, imagínense, está la lepra y una tela muy bonita, muy fina, y todo, ¿verdad?, enrollarse con ella para sostener la carne en su lugar. Entonces, todos los jugos, porque sale, todo eso se empieza a contaminar. Todo, es decir, la lepra y todo eso se pasa al trapo. Y es como si llegáramos delante de Dios y decirle, estas son mis mejores obras, Señor, con cualquiera de los dos trapos que usted quiera. El Señor lo que dice es, qué asco, yo no acepto eso. Por supuesto que yo no recibo eso. Entonces, la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios, que vale ante Dios, dice, se revela, se muestra, se da a conocer por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio explica, el Evangelio demuestra, el Evangelio revela la única manera en que Dios justifica al hombre. Eso es lo que hace el Evangelio. Digan conmigo, la única manera. No hay dos. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única manera. La forma, revela la forma en la que Dios mete o pone en una correcta relación al hombre con Él. El hombre no se pone en una correcta relación con Dios. Dios lo pone en una correcta relación con Él. Eso es lo que el Evangelio demuestra. Eso es lo que el Evangelio revela. Eso es lo que el Evangelio, y la palabra revelar es recorrer el velo, ¿se acuerdan? O sea que dicen, a ver, no puedo ver con claridad cómo el hombre puede acercarse a Dios, cómo el hombre puede entrar en una relación correcta con Dios. No puedo verlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Recorre el velo. ¿Ok? Y nos deja ver y dice, es por fe y para fe. Entonces, aquí entra una pregunta bien tremenda, que esto lo vamos a ir viendo en los próximos 354 temas que vemos, no sé cuántos, ¿verdad? Pero van a ser varios temas. Pero la pregunta es esta, y medite en ello, porque esta pregunta la trae a flote el Evangelio. Estas son las preguntas que el Evangelio nos debe de llevar a hacer para llegar a conclusiones correctas. Escuchen. ¿Cómo resuelve la justicia de Dios el problema del pecado del hombre y su merecida condena? ¿Cómo resuelve el Evangelio? ¿Cómo resuelve la justicia de Dios eso? Y esto es algo, déjeme decirle, esto es algo de lo que al hombre no le gusta hablar. No le gusta hablar de la justicia de Dios. Aún con tristeza lo tengo que decir, pero aún dentro de sectores de la iglesia no les gusta hablar de esto.
lo ven como algo hasta ofensivo. Es decir, al hombre le gusta a la gente, no tiene ningún problema con que nos acerquemos y les hablemos del Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios que tiene misericordia, que los va a ayudar, el Dios que los va a prosperar, el Dios que los quiere hacer felices. El hombre no tiene absolutamente ningún problema con eso. Ningún problema con eso. Si yo les hago una pregunta, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Aleluya. Defíneme bendición. No, pues que te vaya bien, ¿verdad? Que ganes bien, que vivas feliz, que vivas cómodo, que tus hijos siempre estén caminando en integridad, que esto. ¿Cuántos quieren eso? Pues todos queremos eso. Pero escuchen bien, o sea, ¿sí están de acuerdo con eso? A cualquier persona que tú le hables del Dios de amor te va a decir sí y amén. Es que Dios te ama. Ay, gracias. Y en tanto, escucha, en tanto no toquemos el carácter pecaminoso del hombre, todo está bien. Pero una vez que empezamos a tratar la justicia de Dios, ya no les gustó. O sea, al hombre le gusta escuchar acerca del Dios de amor, pero no les gusta escuchar acerca del Dios justo. Y el asunto es que amor y justicia van perfectamente de la mano. Evangelio, pues a causa del amor de Dios, lo que llevó a Dios a accionar. ¿Están conmigo? Y eso ya, como dije hace un momento, ya lo hablaremos con más detalle en los próximos temas. Entonces el Evangelio revela, el Evangelio muestra la rectitud de Dios, muestra lo que es apropiado, muestra lo que es consistente y lo que es consecuente con sus atributos. En otras palabras, el Evangelio demuestra que Dios es justo, que Dios es íntegro, que no dará por inocente al culpable, ni culpable al inocente, ¿verdad? Que le dará a cada quien lo que le corresponde, que no habrá parcialidad. Porque cuando se trata de nosotros somos muy consecuentes, ¿verdad? Pero cuando se trata de que alguien cometió una injusticia contra mí, ¿cuál es nuestra actitud? Ahí nos salen los justicieros, ¿verdad? El zorrillo justiciero, ¿verdad? Sí, que se lo surtan, que lo metan al bote y que esto. Oye, pues ¿qué pasó? Nada, pero es que ¿cuántos han padecido alguna injusticia? A ver, levanten su mano. En el trabajo, que te robaron, que te hicieron esto. ¿Cuántos han padecido una injusticia? A ver, levanten su mano. ¿Los demás no saben de lo que estoy hablando? Cuando se las hicieron, ¿cómo se sintieron? ¿Verdad? Que no hay justicia divina, Señor, ¿verdad? Y luego nos juntamos con otro hermano, ¿verdad? Pero no te preocupes, porque Dios es vengador. Y ay, si vamos a orar, ¿verdad? Y Señor, que se le caiga la piel, ¿verdad? Que los ojos se le boten, que el ombligo se le salga de su lugar. No, que no se muera, Señor, que se salve. Pero, ¿verdad? Porque de repente cuando es hacia nosotros nos ofende. Escuche bien, el Evangelio muestra nuestra ofensa a Dios. Eso es el pecado. Eso es lo horrible del pecado. Y eso lo muestra el Evangelio. El Evangelio muestra la pecaminosidad del hombre. Y muestra que Dios es justo. Y que la paga del pecado es... sí se lo saben, yo pensé que nada más los niños. Y hermanos, este es el gran tema, en donde ciertamente hay un conflicto que choca acá, un conflicto teológico, ¿verdad? Es decir, de cómo el Dios santo, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la gracia, pero el Dios justo, cómo ese Dios puede justificar a un pecador. Es decir, ¿cómo ese Dios puede declarar legalmente inocente, sin culpa, absuelto de toda falta, sin razón para perseguirle o condenarle a alguien que es pecador y Él seguir siendo justo? Y Él seguir siendo santo.
¿Cómo hago con eso? Porque ese es... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No voy a pedir que levanten la mano, ya lo hemos hecho. Pero si, escúchenme acerca de la predicación moderna del Evangelio, es Dios te ama y Dios murió en la cruz para perdonarte tus pecados. ¿Quieres recibirlo? ¿Cierto? En pocas palabras llegamos ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Si yo hiciera la pregunta, si yo lanzara la pregunta, ¿cuántos creen que Dios les ha perdonado porque los ama? Miren, ya ahorita hicieron 2, 3 así como que se quedaron, de que iban a levantar la mano. Pero a veces existe esa idea de ese evangelio moderno que está centrado en el hombre. Dios me perdona porque me ama. Es decir, soy un pecador, pero Dios dice, es que yo te amo y di a mi hijo por ti. Recíbeme, ándale. Y dicen, ándale, el Señor está a la puerta y llama. Está tocando, está lloviendo, hace frío. El Señor se está mojando. Ábrele la puerta de tu corazón. Que Él entre a tu corazón. Él quiere entrar y cenar y reinar contigo y hacerte feliz, ¿verdad? Y el otro todavía así, nah. O sea, ese evangelio centrado en el hombre me da la impresión a mí que pintan a un Cristo pordiosero. Cuando el Señor, si quiere salvar, puede agarrar y tumbar la puerta a patadas. Es más, no necesita tumbarla, te la atraviesa como nada. Así. No necesita. No sé si me estoy dando a entender, pero esa es una falsa representación del evangelio. En otras palabras, ese no es el evangelio. Eso, Dios muestra su amor, pero bueno, la Biblia dice cómo muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está bien? El asunto es de que si hay una falta, para que se haga justicia, tú no puedes ignorar la falta y pretender que haces justicia. ¿Estamos? Escuchen bien, el hombre, el ser humano, no es como los diputados aquí en México y como los senadores que tienen fuero, que pueden hacer sus fechorías, que pueden hacer sus cosas y nadie los puede tocar. El hombre no tiene fuero, el hombre se va a enfrentar a un Dios justo que no tiene por inocente al culpable y no culpa al inocente. Ese es el asunto. La respuesta es a la pregunta anterior, es de que Dios puede justificar al hombre y Él puede seguir siendo justo por una razón, no porque nos ama. Ciertamente el amor es la motivación, porque Dios es amor, es un atributo de Dios. Pero porque Jesús, el Hijo de Dios, fue el sustituto sin pecado que ha dado satisfacción a todas las demandas justas del Padre. Ningún hombre podría hacerlo, porque el hombre nace en pecado. Entonces, un hombre al morir por alguien más o por una causa, el punto más elevado a donde lo puede llevar es a ser un mártir por una causa. Escuchen, si tú y yo, si usted y yo morimos a causa de algo o de alguien, somos simplemente mártires. ¿Sí queda claro eso? El Señor no fue un mártir, no murió por una causa. El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que vio Juan ahí en el Apocalipsis. Cuando ya lo vio en su gloria salir y que nadie tenía autoridad, ¿se acuerdan? Para desamarrar los sellos, para abrirlos. Solamente Él tiene toda la autoridad. Dice que vi al Cordero como inmolado, es decir, puesto como sacrificio.
perfecto, sin pecado. Y Él satisfizo, ¿está bien dicho eso? Satisfizo las demandas de Dios para cubrir el pecado. En otras palabras, miren, la Biblia dice que el Cordero de Dios, lo dice en 1 de Pedro, que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Luego lo vamos a ver, porque eso está para fundirle la tarjeta madre a todos. Iba a decir los fusibles, pero ya no se usan fusibles, ya son termomagnéticos, ¿verdad? O controlados inteligente. Bueno, nos funde lo que haya que fundir. El asunto es este: desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar y que lo único aceptable era el sacrificio de su Hijo. El hombre no había sido creado, no había sido formado, nada había sido formado. Y ya estaba puesta cuál iba a ser. No sé si está bien decirlo de esta manera, pero da la idea, al menos es una ilustración, la cura contra el pecado. Porque no es una enfermedad. O sea, sí queda claro eso, ¿verdad? Ok. Entonces el Evangelio nos dice que la justicia que Dios demanda, ¿verdad?, es que el pecado sea castigado. Entonces, ¿qué le pasa a alguien que por naturaleza es pecado? Es castigo, es aniquilación, pero no es una así como que ya dejaste de ser, no, es castigo eterno. ¿Ok? El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la doctrina de la sustitución. Lo veremos también, pero estoy poniendo bases nada más. Entonces, repito, el Evangelio dice que la justicia de Dios demanda, reclama que el pecado sea castigado. Y más adelante ahí en Romanos, ahorita lo dijeron ustedes, ¿cuál es la paga del pecado? Que le dijo Dios a Adán, ¿sí? De todo árbol del huerto podrán comer, menos de este, porque el día que coman de este ciertamente morirán. Es muerte, es separación. Pregunta técnica: ¿qué es la muerte? La muerte es la separación de la vida. Es la vida le es quitada. Eso es muerte. De una persona, ¿cuántos vivos hay aquí? A ver, vivos. No que se pasan de vivos. No digo vivillos porque... Entonces, un muerto, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Cómo reacciona un muerto? Pues no reacciona, porque no tiene vida en él. ¿Verdad? Que esos son cuando hay un accidente y les empiezan a checar que si el pulso, los signos vitales, es decir, algo que muestre, alguna reacción que muestre que todavía hay vida en ese cuerpo. Ya cuando dices, ya no hay, ya, eso quiere decir RIP. Ya. Murió. Se separó de la vida. ¿Qué es lo que hace el pecado? Separa a la persona de la vida de Dios. Eso fue lo que pasó. Como consecuencia, la muerte entró. La muerte física, pero también la muerte espiritual. O sea, el hombre, el no nacido de nuevo, para Dios está muerto, es un zombie, en otras palabras, casi, ahorita que están tan de moda. No tiene la vida de Dios. Lo único que Dios acepta como vida es su propia vida. ¿Verdad? Entonces, oímos esto. El Evangelio dice que el pecado debe de ser castigado. Y por el otro lado, ¿verdad? Oímos que el amor de Dios
proveyó de la justicia que exigía. O sea, está esa parte y está esta otra parte, y escuchen bien, las dos se concilian en una sola cosa, en el Evangelio. A ver si no lo estoy haciendo un lío, pero Dios envió a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores. ¿Está claro? Pagó completamente la pena. Tenía con qué pagar. ¿Ok? Entonces ahora, por cuanto sus justas demandas han quedado plenamente satisfechas, entonces Dios puede con justicia salvar a todos los que ponen su confianza en la obra de Cristo. Y ahí tiene resuelto el problema. Por eso la salvación, mis amados, tiene un costo altísimo. Es que la salvación es gratis. Bueno, para nosotros, pero debemos entender el costo de eso. Y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle. ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces el Evangelio revela la justicia que Dios provee al que cree. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Muestra la justicia que viene de Dios, que Dios acepta, que Dios da al que cree en Él, al que pone su confianza en Él. Y esta, mis amados, es la única justicia perfecta. Esta es la única justicia capaz de dar acceso al reino de Dios y mantenerlo dentro del reino de Dios. Esa es precisamente, esa justicia perfecta es la puerta angosta que vemos ahí en el Sermón del Monte, y es el camino angosto que está detrás de esa puerta. Solamente la perfecta justicia de Dios, que es revelada por el Evangelio, da acceso y nos hace permanecer en Él. No entramos por la fe y nos mantenemos por nuestras obras. Es decir, no entramos a la comunión con Dios por medio de la fe y retenemos la salvación por nuestras obras. No. Entramos por fe a esa salvación y continuamos por fe. Una fe que por cierto, se originó en Dios. Por lo tanto, esa fe es indestructible. Por cuanto se origina en Dios, vamos para allá, ¿verdad? O sea, lo que quiero dejar claro con esto es de que el esfuerzo humano es incapaz de alcanzar su propia justicia o alcanzar la justicia de Dios. Incapaz. Por eso fue este sustituto, ¿verdad? El justo por los injustos. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. O sea, no se hizo pecador. Ojo, porque algunos han interpretado eso y esa es una doctrina que ha corrido. No, Cristo se hizo pecador. Cristo nunca. Si Cristo se hubiera hecho pecador, el sacrificio, si Cristo hubiera pecado, el sacrificio no hubiera sido aceptado. Punto. Porque tenía que ser santo, sin mancha, sin contaminación, como Él. ¿Ok? Entonces voy a leer 2 o 3 versículos más con respecto a la salvación también y con respecto a la justicia de Dios. Isaías 51 del 5 al 8, voy a leer algunas partes. Dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, pero mi salvación será para siempre. Órale. Yo pensé que, bueno, como algunos dicen, que es por un pedacito nada más, y que el hombre no puede tener certeza de si va a ser salvo o no, que eso se va a enterar hasta el día final. Eso es lo que algunos dicen, pero la Biblia dice otra cosa. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Eternamente y para siempre, eso es lo que quiere decir. Isaías 54, 17. Su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 61, 10 es el profeta evangelista, así le mencionan, así le llaman algunos a Isaías. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Eso es Isaías 61, 10. Isaías 62, 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha.
Entonces, la justicia, el Evangelio de Dios revela, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Digan conmigo, por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto de por fe y para fe? Que la fe es el punto de partida y la fe es la meta. Ahora, una traducción más clara en nuestro hablar sería de fe a fe. ¿Cómo muestra el Señor su justicia de fe a fe? ¿Sí? Eso es en lo que los antiguos llamaron sola fide. Es una de las 5 solas que veremos a lo largo en esta serie. ¿Sí? Sola fide, solamente fe. O sea, fide es fe en latín. Sola fide, solo por fe. Solo fe. La mejor manera de entenderlo es de principio a fin. ¿Cómo revela el Señor? ¿Cómo es revelado en el Evangelio la justicia de Dios? Es por fe de principio a fin. Todo es por fe. ¿Okay? Es como el resultado de la fe en Cristo. Entonces, una persona es declarada justa y recibe vida eterna como resultado de poner su fe en Cristo. Esa salvación le es dada, le es otorgada. Y vean qué maravillosa es la obra de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es el Evangelio. Qué maravilla del Evangelio, en verdad. Entonces, tenemos que entender que es de fe, que es por fe y para fe, que esa fe es un don de Dios. Es algo que Dios da, es algo que no se originó en el hombre. ¿Ok? Todo esto es un asunto de la gracia soberana, no de las obras. Eso es lo que nos dice en Efesios 2, del 8 al 10. Porque son salvos por fe. Dice, son por gracia, por medio de la fe. Dice, y esta no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios nos dio esa fe. Esa fe se originó en Dios. Y Dios nos la da. Y esto debemos de tener cuidado porque el hecho de que la fe se origina en Dios o sea, Dios como origen y Dios como meta, la fe se origina en Dios, no debe de interpretarse como que el poner en acción esa fe es una operación de Dios. No, somos nosotros quienes debemos de ponerle acción. ¿A qué me refiero en acción? Ponerle esa confianza. Dios nos la da y nosotros simplemente respondemos. Y ciertamente respondemos porque hay una influencia del Espíritu Santo. Y ciertamente respondemos porque hemos sido iluminados. Hay quienes han sido iluminados a causa del Evangelio. Hay quienes entienden perfectamente el Evangelio, y el entender perfectamente el Evangelio, eso no les hace ser salvos. Una persona puede entender el Evangelio y estar condenado al infierno. Una persona puede entender perfectamente el Evangelio y ser un perfecto incrédulo. Es decir, no confía, pero el fe ya le fue dada. Simplemente no la quiero usar. ¿Están aquí conmigo? O sea, tenemos que entender esto. Dios no cree por nosotros. Nosotros creemos. Nosotros respondemos a la iniciativa que es de Dios. Y seguiremos viendo esto, ¿verdad? ¿De qué manera ponemos en acción esa fe? Pues al venir en arrepentimiento, hermanos, ¿verdad? Y esto es todo lo que está en armonía con las Escrituras. Entonces, debemos tener en cuenta, además, ¿verdad?, de que no solamente el don de la fe, o sea, este regalo de la fe viene de Dios, pero también el poder ponerlo en práctica. Por eso dice, a Él sea toda la gloria. O sea, Dios, escuchen bien, Dios nos da la fe, ¿ok? Pero también nos da la habilidad para accionarla. Como que alguien llega y te da estás en una guerra y te da tu ametralladora, ¿verdad? Pero dice, nada más que no tiene balas y el gatillo no funciona, pero ahí te la dejo. Pues ¿de qué te sirve? Pues mejor agarrarlos a rocazos, ¿no? A los otros.
Pero no, Dios nos da la fe, pero también nos da la habilidad para accionarla. Esa es la gracia, por eso es a Él toda la gloria. A Él toda la gloria. Filipenses 3:9 dice, el contexto es esa separación de ya no confío en las cosas del hombre, ¿no? Ya no tengo yo mi propia justicia en las cosas que el hombre confía, en los métodos, en los nombramientos, bla, 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 todo lo que ya hemos hablado de alguna manera y seguiremos haciendo. Versículo 9 de Filipenses 3 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, digan conmigo, mi propia justicia. O sea, yo me puedo presentar delante de Dios con mi propia justicia, pero esa justicia no es aceptada delante de Dios. O sea, yo puedo llegar con un montón de argumentos para decirle a Dios, Dios, yo soy inocente por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y Dios dice, yo no acepto eso. Yo lo único que acepto es la justicia que viene de mí, que se originó en mí y que dice que si Él no es tu sustituto, entonces estás fuera de esta justicia. Entonces dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo obtenemos la justicia de Dios? Por la fe. ¿Cómo somos justificados? Más adelante veremos, pero en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y dice, bueno, es por fe y para fe. Ahora, ¿esa idea se le ocurrió a Pablo o a alguno de los apóstoles? No. Por eso dice, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Las palabras como está escrito, eso es lo que está diciendo. Toda la presentación está basada en el Antiguo Testamento. Son palabras del profeta Habacuc. Mas el justo será por la fe. Es decir, el hombre será justificado por la fe. Y toda su vida será de fe. Toda su vida será en confianza con Dios. Su salvación completa será de fe a fe. Por fe y para fe. De fe a fe. ¿Se acuerdan? La justificación será por fe. La santificación es por fe. ¿Sí? La glorificación es por fe. Todo es por fe. Entonces, el justo es alguien que no era justo, ¿verdad? Porque, como lo vamos a ver cuando veamos la culpabilidad del hombre, la misma Escritura dice, no solamente en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es una referencia, pero más adelante ahí Pablo en Romanos dice que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. O sea, de ahí sacó Paquita la del barrio su doctrina, pues, que todos son inútiles, ¿verdad? Que no hay ni uno solo que sirva para nada. Bueno, eso es lo mismo que dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay nadie que se pueda justificar, no hay nadie que se pueda presentar inocente delante de Dios. Eso es lo que dice. Nadie, ni uno solo se puede presentar como inocente delante de Dios. En otras palabras, nadie puede llegar delante de Dios y decir, yo tengo los méritos suficientes para ser justo. Menciónenme una sola persona desde Adán hasta el último hombre que pueda. Si desde Adán hasta el último que sea, lo que veían en el Antiguo Testamento es precisamente era por fe a Cristo. Precisamente. En Él estaba su justicia, en Él estaba su justificación. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que el de Caín. ¿Estamos? ¿Sí están aquí o no? ¿O ya se durmieron? ¿Ya el calor los fundió? Entonces el justo, ¿verdad? Repito, es alguien que no era justo, pero que por la fe ha sido colocado por Dios en esa correcta relación con Él, en esa comunión con Él. Es decir, ha sido justificado en base a la fe. Hermanos, todo esto es solamente es un fundamento de lo que vamos a estar viendo en los próximos, al desarrollar la serie. Es solamente eso.
Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí al decirles en estos dos versículos, o en esas líneas que él escribió ahí, en esas 2-3 líneas que él escribió. De esto se trata todo el asunto, amados. Entonces, vamos a concluir. Pregunta: ¿por qué necesitan los hombres entonces el evangelio? ¿Por qué lo necesitan? La respuesta, ¿verdad?, de manera breve, es que sin él todos estamos perdidos. Así. Es el único medio dado por Dios para salvar al hombre. Dice, porque agradó a Dios salvar al hombre por la predicación del evangelio. Pero yo no estoy de acuerdo. Alégale a Dios. Es decir, cuando dice que agradó a Dios, es Dios quiso. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Qué parte de Dios es soberano? No entendemos cuando leemos eso. Pero es que yo pienso que qué bueno que pienses. ¿Y? ¿Están aquí? Dicen, no. Es solamente sin el evangelio no tenemos salvación. Sin el evangelio estamos perfectamente perdidos. Ahora, final. En tanto el hombre no se vea a sí mismo como pecador, como culpable delante de Dios, siempre rechazará la gracia y la justicia de Dios, porque la considera innecesaria. Otra vez, ¿qué es lo que hace el evangelio? Es poder de Dios, pero ¿qué hace? Revela la justicia de Dios. Es decir, una persona jamás podrá abrazar la gracia, jamás, si antes no llega a la realización personal de que él es un pecador, de que está perdido, de que no tiene más salidas, de que pretender una justicia propia es como querer colgarse de un chorro de agua, ¿verdad? ¿Alguien se puede agarrar de un chorro de agua? Y no me vaya a salir algún físico por aquí, sí, hay que congelarla y ya. No, estoy hablando de agua, no hielo. ¿Ok? Líquido. ¿Sí me doy a entender con eso? Entonces, por eso muchos consideran el evangelio innecesario, porque yo no estoy tan mal, porque ya tengo mi religión, que no necesito eso. Escuchen bien, por lo tanto, se avergonzará del evangelio. Y temo decir que dentro de las congregaciones, no sé aquí, si fuera el caso, bueno, para eso estamos enseñando, para corregir todo lo deficiente, para presentar la verdad del evangelio de la gracia. ¿Están conmigo? Precisamente por eso es la enseñanza. Pero si hubiera aquí quien dice, bueno, pero pues pues yo sí soy creyente, pero no, como que nunca me vi a mí mismo como realmente como un pecador, porque pues crecí o simplemente yo empecé a venir a la iglesia y empecé a tener tantas acciones buenas. Empecé a orar, empecé a leer la palabra, he aprendido, ahí voy, pero realmente nunca me he visto yo como una persona culpable delante de Dios. Escuchen bien, alguien así es un candidato a avergonzarse del evangelio. Alguien así, tarde o temprano, se avergonzará del evangelio. Entonces, mis amados, no nos avergoncemos del evangelio, ¿verdad? Que Dios nos dé la gracia y la fuerza para ello, y
que por su gracia y su palabra y la influencia de su Espíritu Santo en nosotros nos permita ver nuestra condición. Puestos de pie, le damos gracias a Dios y oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Podemos entender, Señor, precisamente por tu evangelio, la maravilla de tu gracia, Señor. Podemos entender precisamente por el evangelio la maravilla de tu bondad, pero también tu impresionante justicia, Dios. Cómo nos muestras nuestra condición, pero no nos dejas en ella, Dios, sino que nos sacas de ahí. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.